Hola, bienvenidos a este nuevo video. Hoy te traemos uno de los nombres más populares y con mayor carga espiritual y cultural en el mundo hispano, Guadalupe. Ya sea que estés buscando un nombre para tu bebé o simplemente sientas curiosidad por el significado de este hermoso nombre, quédate con nosotros porque vamos a explorar a fondo todo lo que representa Guadalupe, su origen, sus diminutivos, su influencia, su espiritualidad, e incluso cómo se escribe en otros idiomas. ¿Por qué es importante conocer el significado de los nombres? Antes de adentrarnos en el nombre Guadalupe, vale la pena reflexionar sobre por qué es tan importante conocer el significado de un nombre. Cuando nombramos a un niño o niña, no solo estamos eligiendo una combinación de letras bonitas. Estamos seleccionando una identidad, una vibración que lo acompañará toda su vida. Los nombres influyen en la forma en que las personas se perciben a sí mismas y también en cómo los demás las perciben. Nombrar es un acto de amor, de esperanza, de proyección al futuro. Es también una conexión con la cultura, la espiritualidad y la tradición familiar. Por eso, si estás por convertirte en madre o padre, este video puede ayudarte a tomar una decisión consciente, profunda y significativa. Origen del nombre Guadalupe. El nombre Guadalupe tiene raíces muy interesantes. Se cree que su origen es árabe y proviene de la expresión Wadi Alub, que significa río de piedras negras o río escondido. Esta etimología está ligada al río Guadalupe en España, lugar donde también se encuentra el monasterio de Santa María de Guadalupe, muy venerado por los cristianos desde la Edad Media. Más adelante, cuando los españoles llegaron a América, trajeron consigo su devoción a la Virgen de Guadalupe española. Pero, en 1531, según la tradición católica, la Virgen se apareció al indígena Juan Diego en el Cerro del Tepeyac, en lo que hoy es Ciudad de México. Desde entonces, la Virgen de Guadalupe se convirtió en la patrona de México y símbolo de identidad nacional, fe y esperanza para millones de personas. Por eso, el nombre Guadalupe está profundamente conectado con la figura de la Virgen, y muchas personas lo eligen como una forma de protección espiritual y devoción. ¿Es un nombre masculino o femenino? Aunque en la actualidad el nombre Guadalupe es mayoritariamente femenino, es importante señalar que también puede ser utilizado como nombre masculino. De hecho, hay hombres llamados Guadalupe, sobre todo en generaciones anteriores o en zonas donde la devoción mariana es muy fuerte. En ambos casos, ya sea para hombre o mujer, es un nombre que denota sensibilidad, espiritualidad, fuerza interior y una conexión profunda con lo sagrado. Diminutivos y variantes de Guadalupe. El nombre Guadalupe tiene una gran variedad de diminutivos cariñosos y cotidianos. Entre los más comunes encontramos Lupe, Lupita, Guada, Lupi, Pita. Estos diminutivos son usados no solo por familiares y amigos cercanos, sino también como nombres artísticos o nombres de confianza en el entorno laboral y social. Escuchar Lupita en México, por ejemplo, evoca ternura, respeto y familiaridad. Características personales de quienes llevan el nombre Guadalupe. Las personas llamadas Guadalupe suelen ser percibidas como seres carismáticos, empáticos y con una gran capacidad para cuidar de los demás. Pero veamos más a fondo sus características. Amor profundo. Guadalupe es una persona que ama intensamente. Busca relaciones sinceras, profundas y estables. Si no encuentra reciprocidad, puede optar por la soledad, ya que prefiere estar sola que mal acompañada. Vocación de servicio. Tiene una inclinación natural a servir a otros, por lo que muchos guadalupes destacan en profesiones como enfermería, medicina, asistencia social, educación o voluntariado. Orden y responsabilidad. Son personas organizadas, meticulosas y responsables. No les gusta dejar las cosas a medias y suelen ser muy comprometidas tanto en el ámbito laboral como familiar. Fidelidad. En el amor, Guadalupe es leal y firme. Da mucho de sí misma, y espera lo mismo de su pareja. No tolera la traición y tiene un código moral muy marcado. Espiritualidad intensa. Ya sea religiosa o no, Guadalupe tiene una conexión profunda con lo espiritual. Le gusta reflexionar sobre el propósito de la vida, el alma y la energía universal. Seductora natural. Aunque no siempre lo hace de manera consciente, Guadalupe puede tener un magnetismo especial. Su forma de hablar, su calidez y su manera de escuchar la hacen muy atractiva para los demás. Guadalupe en el ámbito profesional y vocacional.
Guadalupe es una persona que se compromete con su labor. Tiene una gran vocación de servicio y le gusta sentirse útil para los demás. En el ámbito profesional, es común encontrar a personas con este nombre trabajando en hospitales y clínicas, escuelas y universidades, instituciones religiosas o espirituales, organizaciones benéficas, psicología o terapia. También tienen habilidades en la comunicación, la escritura y la enseñanza. Por eso, Guadalupe puede convertirse en una excelente oradora, líder comunitaria o guía espiritual. ¿Cómo se escribe Guadalupe en otros idiomas? El nombre Guadalupe se mantiene casi inalterado en la mayoría de los países de habla hispana. Sin embargo, en otros idiomas puede tener pequeñas variaciones. Por ejemplo, en francés, puede encontrarse como Guadalupe, aunque es raro. En inglés, algunas personas lo pronuncian tal como se escribe en español, sin traducción directa. En otros países, es más común escuchar el diminutivo que el nombre completo. Esto significa que el nombre Guadalupe trasciende idiomas y culturas, manteniendo su esencia espiritual y su fuerza original. Onomástica o Día del Santo de Guadalupe. El Día de Guadalupe se celebra el 12 de diciembre, una fecha muy especial para México y para toda América Latina. En este día se conmemora la aparición de la Virgen de Guadalupe al indígena Juan Diego en el Cerro del Tepeyac en 1531. Este evento no solo marcó un hito religioso, sino también cultural y social. Desde entonces, millones de fieles peregrinan al santuario de la Virgen en la Basílica de Guadalupe para rendirle homenaje. Las fiestas incluyen música, danzas tradicionales, misas, altares, rezos y ofrendas. Por eso, si conoces a alguien que se llame Guadalupe, no olvides felicitarla o felicitarlo el 12 de diciembre. Guadalupe desde un enfoque espiritual y simbólico. Más allá de lo religioso, Guadalupe representa protección, compasión, fuerza interior y luz espiritual. Es un nombre que vibra en una frecuencia elevada y tiene una energía que conecta con la sanación, la fe y la transformación personal. Quienes llevan este nombre suelen tener un fuerte sentido de misión, una intuición aguda y un deseo constante de hacer el bien. No es raro que muchas Guadalupe se sientan llamadas a caminos espirituales, terapéuticos o filosóficos. ¿Por qué elegir el nombre Guadalupe para tu hijo o hija? Por su significado profundo y su historia cultural, por su conexión con la espiritualidad y la fe, por su belleza sonora y su elegancia, por las hermosas cualidades que inspira, amor, entrega, nobleza, sabiduría, porque es un nombre con identidad y alma, que marcará positivamente la vida de quien lo lleve. Frases célebres sobre Guadalupe. Guadalupe no es solo un nombre, es una promesa de amor eterno y de fe profunda. Quien lleva el nombre Guadalupe, lleva el manto protector de la Virgen. ¿Conoces a alguien que se llame Guadalupe? ¿Te gustaría llevar ese nombre? Cuéntanos en los comentarios tu experiencia, historia o anécdota. Y si este video te ha ayudado, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartirlo con tus amigos. Recuerda que un nombre no es solo una palabra, es una historia que se cuenta con cada paso que damos. Gracias por ver este video. Hasta la próxima.